se trata de las técnicas que utilizan hibridación. Vamos a ver qué se trata la hibridación cuando se habla de ADN. Y gracias al principio de hibridación molecular o hibridación de ADN, es que surgió primero esta técnica llamada Southern blot y luego surgió Northern blot. Son técnicas que aún todavía hay laboratorios que lo utilizan, pero vamos a ver, lo interesante es ir entendiendo de qué se basa y luego vamos a ver más adelante ya la técnica PCR que tiene también un pedacito de el tema de hibridación de ADN. ¿De qué se trata esta técnica? Para poder reconocer una secuencia específica de ácidos nucleicos, se propuso usar a esta técnica de hibridación con la finalidad de buscar y encontrar esa secuencia específica de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN. Entonces, ¿de qué se trata de hibridación? La hibridación es la unión complementaria entre dos cadenas de ácidos nucleicos de hebra simple, pero que estén una con otra en sentido opuesto. Entonces, la exigencia para que ocurra una hibridación es la unión complementaria. ¿Qué significa complementaria? Cuando nosotros vemos un ADN de doble hebra, ocurre esta doble hebra o se forma la doble hebra porque los nucleótidos de una hebra se unen a los nucleótidos de la otra hebra y eso lo hacen de manera, se dice, complementaria. ¿Por qué complementaria? Porque los nucleótidos de adenina solamente se unen a nucleótidos de timina y los nucleótidos de guanina con citosina. Entonces, cuando hay una unión complementaria, si nosotros conocemos la secuencia de una de las cadenas en sentido 5'3', la secuencia complementaria tiene que estar en sentido contrario, o sea, 3', 5'. Y donde hay una T, habrá una A, donde hay una G, habrá una C. Eso sucede en el ADN y eso se llama complementariedad de bases. Cuando se hizo el estudio de la hibridación de las hebras, también se ensayó qué pasa si una hebra de ADN simple es complementaria a una hebra de ARN también cadena simple. Y vieron que también se unían. Pero ahí sí, si acá en el ADN hay una T, acá va a haber una A. Pero si acá hay una U de uracilo, acá en el ADN hay una A. Entonces, el par ya no es de acá hacia acá, sí es AT, pero de acá hacia acá no es AT, sino AU. De igual manera, se vio que las hebras de ARN son complementarias y en sentido opuesto también se pueden unir. O sea, hay doble hebras de ADN, hay doble hebras de ARN y hay doble hebras híbridas, ADN y ARN. Esto se puede formar. Esto es normal en el ADN de cualquier organismo. Esto es normal, por ejemplo, en el caso de algunos virus. Encontramos doble hebra de ARN. Y esto es normal durante el proceso de transcripción, porque hay un segmento que está unido como híbrido ADN-ARN. Entonces, este principio de complementariedad de bases, ya sea ADN o ARN, es el sustento para estas técnicas de hibridación. Simplemente porque dos hebras simples se aparean, se unen si son complementarias. Ahora vamos a ver los requisitos para la complementariedad. Entonces, para poder entender esto, vamos a describir qué es lo que ocurre con un ácido nucleico si es que es complementario a otro. Por ejemplo, en el ADN, las dos hebras son complementarias y por eso lo vamos a ver siempre como doble hebra. Sin embargo, existe un fenómeno llamado desnaturalización cuando el ADN
de doble hebra o cualquier ácido nucleico en estado de doble hebra, pierde ese estado de doble hebra y se vuelve de hebra simple. Es decir, la desnaturalización es la separación de las dos hebras del ADN o cualquier otra molécula que parezca de doble hebra, puede ser incluso ARN, incluso puede ser ARN-ADN, por la ruptura de los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno entre una hebra y la otra. O sea, vamos a entender a desnaturalización mayormente aplicado para el ADN porque más vamos nosotros a entender a nuestro ADN como una molécula de ácido nucleico de doble hebra. ¿Y cuándo ocurre esta desnaturalización? Recién estuvimos hablando de este fenómeno cuando hablamos de la purificación de plasmidios. El ADN de doble hebra pierde esa condición por factores externos llamados desnaturalizantes. Y dos son los principales. Si el pH sube a más de 13, o sea, un pH fuertemente alcalino, o si le aplicamos temperatura mayor de 90 grados. Es decir, por ejemplo, si queremos desnaturalizar el ADN, le podemos aplicar 95 grados y las dos hebras se sueltan. En algunos casos, cuando uno está utilizando estas técnicas de hibridación, esta condición de desnaturalización se puede estabilizar, o sea, lo podemos mantener desnaturalizado, cuando uno adiciona algunos factores químicos, ¿no?, que bloquean la interferencia de formación de puente de hidrógeno, y son, por ejemplo, la formamida, la urea y formaldehído. Ese formaldehído es formaldehído. Pero en las técnicas que vamos a ver más adelante, vamos a aplicar estas dos condiciones. Para las hibridaciones de Sauer-Blot, por ejemplo, pH. Cuando hablemos de PCR, vamos a hablar temperatura. ¿Ya? Pero lo que estamos causando en el ADN, recuerden, es una desnaturalización. Sin embargo, cuando nosotros queremos que ese estado de doble hebra vuelva, es decir, se vuelva a constituir la condición de doble hebra, hablamos de una renaturalización del ADN o hibridación del ADN. Es decir, cuando hay dos hebras complementarias. O sea, renaturalización, cuando estuvo desnaturalizado y vuelve, o cuando una hebra simple se une a otra hebra complementaria, también hablamos de hibridación. Es decir, la recuperación del estado o la condición de dos hebras por la unión complementaria de la secuencia, ¿no? Ahora, si aquí se desnaturaliza, ¿cómo lo volvemos a renaturalizar? Cambiando las condiciones. Por ejemplo, si está pH más de 13, le bajamos el pH. Si la temperatura está entre 90 y 100, le bajamos la temperatura. Por ejemplo, son condiciones renaturalizantes muy comunes que se usan en las técnicas, aplicar temperatura entre 55 y 65 grados. ¿Eso qué significa? Que tampoco lo vamos a bajar a temperatura ambiente o lo vamos a poner a 37 grados, porque ahí sí no se logra renaturalizar. Ya le voy a contar esto, a qué se debe. O si nosotros colocamos condiciones exigentes, por ejemplo, formamida entre 3 al 4%. Es decir, bajamos la temperatura, pero adicionalmente le colocamos esta formamida en bajas concentraciones y el ADN logra nuevamente unirse de manera complementaria. ¿Qué pasa si le bajamos mucho la temperatura? Por ejemplo, 37 grados. Las hebras logran unirse, pero no exactamente complementarias. O sea, donde hay una T y encuentra una A al frente, se pega. Si hay una C y una G una al frente de otra, se pega. Pero no exactamente la hebra una con otra complementaria. Y eso es lo que el otro día comentábamos cuando hablamos de la purificación de plasmidios. Cuando uno quiere romper las células para obtener plasmidios o plásmidos, aplican una solución de lisis que tiene SDS y NaOH. Se rompe la célula, pero como es pH alcalino, el ADN se desnaturaliza. Vamos a esta. Y luego, cuando uno adiciona la solución de neutralización, baja el pH fuertemente, rápido. Y eso hace
que una hebra simple se intente pegar a la otra hebra simple, o unir o complementar, pero no lo logra, porque no hubo una condición controlada de renaturalización. Fue de golpe, fue fuerte, y eso hace que el ADN precipite. Por eso también, cuando nosotros subimos la temperatura, no lo podemos bajar de golpe a 37 o menos, sino que la temperatura se baja un poco, pero a condiciones todavía altas, fuertes. Y eso hace que el ADN, una hebra con otra, logre su exacta renaturalización. Por eso hay un principio, ¿no? A menor temperatura, menor especificidad de renaturalización. Si acá nos fijamos en este esquemita, esta figura nos ilustra cómo es la desnaturalización y la renaturalización. Este fenómeno de pérdida de doble hebra y recuperación de doble. Fíjense, ahí están dos hebras, dos ADNs de doble hebra. Si nosotros lo calentamos o le incrementamos el pH, fíjense, se sueltan. Estas condiciones son los factores desnaturalizantes o condiciones desnaturalizantes, que son extremas: temperatura alta, pH alto. Sin embargo, este ADN, estas hebras que están en el estado desnaturalizado en hebra simple, pueden volver a recuperar su estado de doble hebra siempre y cuando le demos condiciones especiales de renaturalización. No es que simplemente le bajamos la temperatura, le bajamos el pH y se recupera, no. Estas son, como dice acá, condiciones especiales se requieren para renaturalización. Y eso va a depender mucho de la composición, del tamaño del ADN, para volver al estado de doble hebra. Entonces, si nosotros tenemos una idea del tamaño del ADN, entonces hay muchos factores que complican la renaturalización. O sea, es fácil que nosotros tengamos un ADN grande, ¿no? Le aplicamos condiciones de desnaturalización y se suelta. Y el ADN, fíjese, ¿cómo se vuelve? El paso reverso hacia una renaturalización es un paso muy difícil, porque hay que permitir que todo este ADN suelto vuelva a formar sus enlaces de hidrógeno entre los pares AT y GC exactamente en toda su extensión, y eso es muy difícil. Para eso hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, una de ellas es el tamaño. Un ADN muy grande no se logra renaturalizar. Cuando se desnaturaliza ya se perdió ahí. ¿Qué factores afectan entonces esa recuperación o la hibridación de los ácidos nucleicos? Es decir, hacer que nuestro ADN, que se desnaturalice, vuelva a renaturalizarse. El grado de complementariedad entre las... Perdón, primero, vamos uno por uno. El porcentaje de guaninas, citosinas versus adenidas, timinas. Es decir, el grado de atracción más fuerte son los enlaces GC que AT, porque acá hay 3 enlaces y acá hay 2 enlaces. Entonces, se considera el contenido porque nosotros tenemos que darle las temperaturas y condiciones de renaturalización. Otra condición, el grado de complementariedad. ¿Qué significa? Si quiero que al 100% exactamente se recupere, las condiciones van a ser más exigentes. Si de repente le dejo un poquito de condiciones extremas, le bajo las condiciones extremas, puede que la complementariedad no sea al 100%. Se baja un poco la especificidad. Otra condición muy importante, esta sí es muy importante, la longitud o el tamaño de las hebras de polinucleótidos, o de las hebras simples de ácido nucleico. Acá hay una limitante. Normalmente, las hebras de ADN que se utilizan para hibridar tienen más o menos, o son más o menos de 100 a 300 nucleótidos. Hebras más grandes ya es más difícil. No podemos, por ejemplo, hacer hibridaciones con 2000, 3000 o más nucleótidos. Es decir, tenemos que estar midiendo el tamaño, viendo el contenido de GC. Hay unos programas, unos software que diseñan ese tamaño de polinucleótidos para poder hacer las hibridaciones. Eso se llama diseño de sondas, digamos el término sonda.
Otra de las condiciones también que debemos manejar y que afectan la hibridación son la concentración de sales de la solución de hibridación. Se hace una solución que tiene iones y por lo tanto esto ya ha sido estandarizado, hay que ver qué concentración debe usar. Si uno usa muy alta la concentración, lo puede ser más exigente, ¿no? Eso se maneja. Luego habíamos hablado, un factor muy importante es la temperatura de hibridación. Es la temperatura que hace exigente a la recuperación de la doble. Puede ser 50 grados, 55, 60, 65, etc. Si nosotros bajamos mucho, vamos a afectar la especificidad de unión de esa secuencia de nucleótidos a su secuencia complementaria. Y otro de los factores que vamos a manejar o que se maneje en un laboratorio es la concentración de formamida. Es la concentración de esta sustancia que bloquea los puentes de hidrógeno, pero a bajas concentraciones lo hace más exigente este proceso de hibridación. Todos estos factores son los que se toman en cuenta cuando se aplican las técnicas de hibridación. Aquí quiero mostrarles en esta figura cómo es que afecta el contenido de GC en una secuencia a la hibridación o a la desnaturalización de un par de hebras complementarias. Por ejemplo, en la desnaturalización del ADN. La temperatura que se mide es la temperatura de melting o de desnaturalización. Es una temperatura que se necesita para separar la doble hebra. Si queremos hacer una etapa de desnaturalización dentro del proceso de una técnica, nosotros tenemos que saber qué temperatura aplicamos. Es decir, si imagínense acá, si el contenido de guaninas citosinas es igual al contenido de adeninas con timinas, o sea, mitad, GC y ATs, 50%, para poder abrir esa doble hebra necesitamos 90 grados centígrados. El ADN es una molécula muy dura, muy estable, excepto para las nucleasas. Entonces, si nosotros subimos un poco el contenido de GC, o sea, un ADN más fuerte, 60 grados, 60% GC, la temperatura de naturalización estará alrededor del 95%. Es por ello que en las técnicas de PCR se utiliza temperaturas desnaturalizantes de 95 grados, asumiendo un contenido de guanina citosina de alrededor del 60%, lo cual es alto. Y por eso se asegura que el ADN se desnaturalice. Para poder hacer la aplicación de estas técnicas de hibridación, se aplica o se diseña en el laboratorio o se manda a sintetizar las llamadas sondas de ácido nucleico. Sonda es una secuencia o una hebra simple, ya puede ser diseñada de ADN o RN, que puede tener incluso de 5 a más de 1000 nucleótidos, o sea, varía mucho, como decía, en promedio, el tamaño como adecuado es 300, que son capaces de unirse de manera complementaria a otra secuencia de nucleótidos. O sea, este es como el buscador de secuencias complementarias. Si yo quiero buscar en un ADN la presencia de un gen cualquiera, yo lo puedo buscar con una sonda. Ahora, ¿cómo se diseñan las sondas? Necesitamos conocer la secuencia nucleotídica a la cual va a encontrar o debe unirse. Si usamos las secuencias de la base de datos, de los genomas, diseñamos la sonda y con esa sonda vamos a buscar si encontramos o no la secuencia que estamos de interés. Así, por ejemplo, en, un, en, un, en una extracción de ARN, si queremos saber si algún gen se ha expresado, es decir, si es que hay o está su ARN mensajero, nosotros podemos aplicarle una sonda que sea complementaria a ese ARN, pero que tenga algo para verlo, que son sondas generalmente que tienen marcación fluorescente o marcación reactiva. Extraemos el ARN, lo combinamos con la sonda donde hay unión, si es que está el ARN, se va a unir de manera complementaria, se eliminan las hebras simples y luego se lee y se evalúa esta unión de la sonda con el ARN.
de tal manera que se puede encontrar en un conjunto de ARNs algunos que están buscando, o en un ADN, si puede ser, también lo podemos encontrar mediante este procedimiento. Entonces, la hibridación con sondas consiste pues entonces de aplicar el principio de hibridación, ¿no? Hibridación en la búsqueda de una secuencia específica de una molécula, puede ser de ARN, puede ser de ADN. Este es el principio que vimos hace un momento. Cuando está en doble hebra, le aplicamos condiciones desnaturalizantes, se separan las hebras. Pero si aplicamos condición renaturalizante, se vuelve hombre. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos aplicando una sonda, puede ser de ADN, puede ser de ARN, para buscar una secuencia específica, por ejemplo, en el ADN? Le aplicamos condición desnaturalizante, le aplicamos la sonda, y como acá están todos sueltos, van a estar libres, pero si nosotros damos condiciones de hibridación, el ADN con su hebra complementaria también va a tratar de reneutralizarse, pero las ondas, por ser más pequeñas, rápidamente hibridan con su secuencia complementaria y vamos a poder detectarla. Entonces, fíjese cómo las ondas se unen a la secuencia complementaria y esto podemos después luego leerlo mediante autorradiografía o mediante lectura de un gen de electroforesis, ¿no? ¿Dónde se aplica? Aquí hay unas aplicaciones que eran las aplicaciones clásicas de los laboratorios para aplicar sondas, ¿no? Por ejemplo, identificar secuencias de ADN o identificación de virus mediante la aplicación de sondas. Si nosotros queremos identificar un gen, pues extraemos el ADN. Por ejemplo, ahora estamos investigando en laboratorio la presencia de genes que participan en la solubilización de fosfato en bacterias, en biocontroladores, en Bacillus thuringiensis, ¿no? Es un bioinsecticida. Pero una de las características que estos bacilos es que pueden tener adicionalmente alguna característica positiva para el suero. Entonces nosotros vamos a buscar esos genes mediante PCR, pero podríamos utilizar sondas. Y vamos a ver que el primer de PCR funciona como una sonda. En este sentido, por ejemplo, si quisiéramos hacer eso, el ADN que tenemos extraído de bacilos, los desnaturalizamos, pero en condiciones alcalinas, fijamos a un filtro de nitrocelulosa y le aplicamos una sonda. Si la sonda logra encontrar su hebra complementaria, se queda fijada, se lava el excedente y luego se revela dónde se ha unido la sonda a su hebra complementaria. En este caso, si las sondas tienen marcación radiactiva, se hace una autorradiografía para revelar. En el caso, fíjese cómo podemos buscar virus. Esta figura se refiere a virus, pero bacterianos. Por eso se dice acá placas individuales de fago. ¿Qué es un fago? Es un bacteriófago. Y un bacteriófago es un virus que vive a expensas de bacterias. Si nosotros quisiéramos detectar algún virus especial, por ejemplo, dice placa maestra de placas de fago lambda sobre un cultivo de col. ¿Qué significa eso? A estos, a manera de puntitos blancos que vemos acá, se llama placas de lisis. ¿Qué significa una placa de lisis? Nosotros hacemos crecer a Escherichia coli toda la superficie como un manto, como si estuviera pintado de coli, pero aparecen unos espacios vacíos, como en blanco, donde no creció E. coli. No es que no creció, lo que pasa es que el virus se multiplicó a expensas de E. coli, destruyó a las bacterias y aparecen zonas como si hubiera comido el virus a la bacteria. Y para eso se siembran juntos. Por ejemplo, traemos un agua residual, se centrifuga, a alta velocidad, 14.000 revoluciones, en el sobrenadante están los virus. Lo combinamos con cultivo de coli y lo echamos al medio de cultivo. Al siguiente día aparecen las placas de lisis. ¿Qué hacemos esas placas de lisis que están acá los virus, multiplicados, hay miles de virus en cada una de estas plaquitas blancas? Se le coloca un papel de nitrocelulosa, ahí se adhieren ambas bacterias y fagos, se desprende, se fija, se incuba en solución alcalina para lograr la desnaturalización del ADN, luego se aplica la sonda en condiciones de hibridación, acá,
y luego se lee por autorradiografía, se busca dónde se ha unido la sonda y solamente aparecerá si es que la sonda estaba buscando algún virus en especial. Si uno trae de aguas residuales va a haber una cantidad de virus tremenda. Entonces, justo donde hibridó es porque la sonda encontró su virus. Entonces, esta es una de las aplicaciones de esta técnica de hibridación, pero hay otras, ¿no? Hay otras técnicas de hibridación, como aquellas, por ejemplo, que se hace no solamente en placas, sino directamente dentro de la bacteria. Dentro de estos métodos de hibridación, hay hibridación en fase líquida, en las membranas que les mostré hace un momento, de nylon, de nitrocelulosa, PVDF. Por ejemplo, en un momento usé este tipo de membranas. Aquí hay una marca, por ejemplo, que vende, Mobilon, es una marca que vende estas membranas. O también en el momento hice esto, ¿no? Bueno, y ustedes que les enseña también la doctora Altamirano, ella hizo una estadía en la Universidad de Chile, y en ese laboratorio donde estaba hacían este tipo de trabajo. Aplicaban sondas, se aplicaban en ese laboratorio sondas para la identificación de grupos bacterianos que colonizan superficies. Superficies que en ese tiempo estaba estudiando el fenómeno de corrosión, entonces quería saber qué bacterias son las que se adhieren primero a una superficie. Y lo que se estaba haciendo era una simulación en láminas de vidrio. Entonces ahí lo que se hacía era detectar hasta cierto nivel de colonización de bacterias, y una vez que estaban las bacterias pegadas a la superficie, se aplicaba sondas. Había una técnica de desnaturalización, luego aplicaba la sonda en condiciones de hibridación. Recuerdo que esto se hacía como en 2 horas en condición de la laminita, y luego con microscopía de epifluorescencia, es un microscopio que tiene filtros para leer. Esta fotografía es doble, ¿eh? Primero se toma una foto con filtro de tinción con 6.5 en rojo y esta con 6.3. Entonces es como doble foto. Primero se toma foto a todo lo que aparece y todo se ve rojo. Y luego, cuando se cambia de filtro, es cuando hibridó la bacteria específica con la zona marcada con el otro fluorófono, que es 6.3. Entonces ahí aparecía las bacterias que tenían la tinción específica por grupo. Entonces, esto se hace hibridación con las bacterias completas, sin extraer el ADN. Y esa microscopía, pues, permitía hacer ese trabajo, ¿no? Para detectar la sonda microscópica. Ahora se están haciendo estas técnicas incluso para reconocimiento de tipos de cromosomas. Y también para tipos celulares, hay todo un trabajo ahora que está haciendo por hibridación. Bueno, ¿y para qué sirve todo este sustento de entender cómo funciona la hibridación, cómo funciona estos procesos de complementación de hebras? Es importante que nosotros siempre lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros estudiamos mutaciones, hibridación, PCR y varias técnicas, siempre está presente esta complementariedad de secuencias nucleotídicas para diseño de primer, todas esas cosas. Pero, ¿cómo se aplicó esta técnica? ¿Cómo se aplica? Mediante las técnicas llamadas Southern blot y Northern blot. Y para eso tenemos que entender a qué se refiere esa palabra blot. El blot o blotting se refiere a la transferencia que se hace de moléculas dentro del procedimiento. Por ejemplo, transferencia que se hace de un gel a una membrana. Y eso sucede tanto en los blotting de ADN, o los blotting de ARN, o los blotting de proteínas. Por eso es que hay la trilogía de los blotting: el Southern blot, el Northern blot y el Western blot. Cuando nosotros hablamos de Southern blot, es una técnica donde la transferencia se hace de ADN, o sea, la técnica para identificar secuencias de ADN. El Northern blot es una técnica donde hay transferencias de ARN. Por lo tanto, es una técnica que se utiliza para identificar y cuantificar ARN. Escuchen bien esa palabra: identificar y cuantificar. La técnica de Northern blot es una técnica cuantitativa. Si nosotros queremos no solamente identificar la presencia de un transcrito, de un mensajero, de un gen en específico, un especial, lo podemos detectar, pero también podemos saber su cantidad, es decir, cuánto se expresa ese gen.
Es una técnica cuantitativa. El Western blot es una técnica que nos permite identificar una proteína. Se aplica para identificar proteínas virales, proteínas de parásitos, etcétera, o cualquier proteína que uno quiera identificar. Yo diseñé en una oportunidad una técnica de Western blot para identificar una proteína. No es solamente el Western blot relacionado con HIV, no. Es una técnica de identificación de proteínas y donde se hace transferencia de proteínas. Entonces, vamos a ver el día de hoy, porque estamos en esta segunda etapa de la asignatura que nos interesa mucho, el tema de técnicas moleculares. Y hoy día en la mañana estuve en el laboratorio conversando con la arquitecta de SUNEDU. Bueno, en realidad ella estaba en Lima, toda esta evaluación ha sido virtual, y estaba mostrando desde todos los equipos que tenemos, ¿no? Y ahí tenemos los equipos para hacer justo estas electroforesis, los geles de agarosa, entonces, pues, y bueno, un poco complicado una evaluación a distancia, porque tenía que explicarle las cosas que podemos hacer y las cosas que no podemos hacer, ¿no? Pero felizmente no, todo pasó sin ningún inconveniente. Bien, entonces, aprovechamos en hablar de esta semana. En esta semana nosotros vamos a hacer como práctica el diseño de una cámara de transferencia, o sea, para hacer un blot. Entonces, la técnica de Southern blot es específica para hibridación de secuencia de ADN y fue propuesta por Edward Sauder en 1975. Poco después se hizo la propuesta de la técnica Northern blot, para hibridación de secuencias de ARN. Aquí vemos un esquema de Southern blot y aquí un esquema de Northern blot que lo vamos a ver enseguida, los detalles donde están las semejanzas y las diferencias. Acá está el profesor Sauder. Entonces, fue un bioquímico que desarrolló, fíjese, en la Universidad de Edimburgo. Esta técnica en ese tiempo le permitió ganarse un premio porque permitía identificar específicamente una secuencia de nucleótidos de ADN, ¿no? Es un método de detección de secuencias específicas de ADN. Y esa técnica se conoce ahora como la técnica de Southern blot. La técnica de Southern blot. Entonces vemos cuál fue ese procedimiento. Como el ADN es grande, lo primero que se tiene que cortar con enzima de restricción, o sea, fragmentarlo. Y el ADN en fragmentos hay que separarlos mediante una electroforesis en gel de agarosa. Ya los fragmentos en el gel de agarosa están separados por su tamaño, y una vez que se separan, hay que transferirlos a una membrana de nylon o nitrocelulosa. Ahí está el blot. Cuando se transfiere, el ADN queda adherido, ¿no? Y luego viene la etapa de hibridación mediante la aplicación de la sonda específica que tiene marca radiactiva. Disculpen un segundo, chicos. Aló, Juan. Estoy en clase. Estoy en clase. Ya, listo. Ya, ok. Estamos con esta evaluación de SUNEDU. Mañana, o sí, la evaluación. Bien, entonces, les decía que una vez que se hace la transferencia del ADN del gel de agarosa hacia la membrana, viene el proceso de hibridación. Entonces, estamos viendo cuántas etapas. Corte 1, separación 2, transferencia 3, la etapa de hibridación, que es la aplicación de las ondas, que ahora ya se está cambiando la marcación reactiva por la marcación de fluorescencia. Entonces, esa sonda puede ser de ARN, de ADN o cualquier oligonucleótido, generalmente ADN. Y luego viene la lectura, ¿no? El revelado, dónde hibridó sí o no hibridó, etcétera, mediante ya sea autorradiografía o un lector de fluorescencia. Entonces, ¿cuántas etapas hay? 1, 2, 3, 4, 5 etapas. ¿Qué nos permite esta técnica de Southern blot? Identificar secuencias de ADN, por ejemplo, para ubicar genes, para identificar organismos. Por ejemplo, si queremos hacer una identificación de alguna especie en particular, le aplicamos una sonda que tenga una secuencia solamente de esa bacteria, por ejemplo. O también
y están dentro de estas técnicas que vamos a hablar ya al próximo ciclo,